tardes, amigos. Qué lindo vernos. Buena semana lo que queda, porque es miércoles, y buena semana lo que ya ha pasado. Hoy vamos a terminar esta lectura de un cuento maravilloso del abogado Franz Kafka en la colonia penitenciaria, en la que fuimos desarrollando el argumento del cuento, léanlo porque nada reemplaza eso, ese placer, y la vinculación con lo que yo creo que es el tema del cuento, la culpabilidad. Entonces terminamos hablando de la culpabilidad. Podemos seguir con este tema que es troncal en el derecho penal, en el derecho en general y en cualquier sistema normativo, el moral y el religioso, por supuesto. Todos tenemos una intuición de lo que es la culpabilidad, de lo que es la posibilidad de reprocharle algo a alguien o de no hacerlo. Tenemos una intuición, es un dato ese. Entonces, ¿qué tema? Pero hoy lo voy a terminar, porque quiero pasar a otro tema. ¿Por qué me meto en esto? Y el otro tema al que quiero pasar es, ¿qué es el Estado? ¿Quién me manda? Bien, pero terminemos con lo que hemos conversado como un esbozo de la culpabilidad. Sobre todo y específicamente, porque es el tema del cuento, en la colonia penitenciaria, el tema de la culpabilidad jurídico-penal. ¿Les gusta el latín? A mí me encanta, es muy económico. Escuchen esta frase. Poena non alios quam suos teneat autores. Poena non alios quam suos teneat autores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nadie puede ser hecho responsable por las acciones de terceros que no ha podido impedir, en las que no ha intervenido en absoluto, o en las que incluso debiendo no ha podido impedir. Acciones de terceros. Ese es un axioma romano muy importante. Hoy es parte de nuestro orden jurídico político global, bueno, en el mejor de los casos, porque consagra el principio personal de la responsabilidad. Personal. Si podemos establecer responsabilidad, reprochabilidad penal, bueno, es porque se lo podemos atribuir a alguien. Si no, no. Y ustedes me dirán, ¡ay, qué cosa tan obvia! Pues no es así. Nada es tan obvio. Y durante milenios y muchos más, las sociedades humanas vivimos en sistemas de responsabilidad objetiva, no personal. Entonces, por ejemplo, en un orden jurídico determinado, un padre de familia cuyo hijo hubiera sido asesinado, sin justificación ninguna, por algún miembro de otra familia, podía ir y tomar la vida del hijo, incluso del autor de ese hecho, no del autor del hecho, sino de su hijo, para hacer algo equivalente. Eso no era un ojo por ojo, eso era una responsabilidad objetiva, no personal. Fíjense cómo ha cambiado todo. El ojo por ojo ya es un avance, porque es una responsabilidad de tipo personal. Vida por vida, sí, pero vida del autor por la vida de la víctima. O pena por el daño que has causado, claro, pero eso ya es un principio personal, bastante evolucionado. No siempre fue así, pero en el derecho penal digno de tal nombre, la culpabilidad es una cuestión personal. Es una responsabilidad de algún autor por un hecho suyo, con algún grado de participación en ese hecho. Y nada más. No es una responsabilidad por la vida de esa persona, por la forma en que ha conducido su vida, sino por su hecho. Bueno, eso es muy importante. Es una culpabilidad por lo que hago, por lo que hice, no por lo que soy. No siempre funciona así, porque tenemos sesgos, responsabilidad por tu raza, por tu religión, por tu género, por tu clase, por y no por lo que has hecho. Pero el principio es la responsabilidad por el hecho a un autor determinado, sabio principio que los romanos ya formularon en términos claramente jurídicos, si bien ya estaba esa evolución.
Esto nos lleva a una discusión que es muy importante desde el punto de vista filosófico, pero que no podemos estar actualizando cada vez que estamos frente a un proceso penal, porque en un proceso penal no discutimos posiciones filosóficas, con todo lo copado que es eso, sino que estamos determinando, vamos a determinar si una persona es responsable o no por su hecho. Entonces, probablemente latan en todos nosotros, autores, víctimas, juzgadores, operadores del sistema, abogados, jurado y la opinión pública, muchas ideas sobre la vida, claro. Bien, pero eso no es lo que está en discusión en un proceso penal. Ahí tenemos que dilucidar si hay o no culpabilidad, para decirlo rápido. Porque ya habíamos dicho que puede darse un hecho, que ese hecho puede ser típico, antijurídico, atribuible, no justificado, culpable, y sin embargo no seguir de eso necesariamente una consecuencia penal. ¿Entienden? Bien, es lo que llamábamos imputabilidad y todo eso. Entonces, atrás de eso late una profunda discusión filosófica entre el libre albedrío y el determinismo. Pero, como ya les dije también, no vamos a actualizar eso a cada rato, y menos en un proceso penal. En un extremo de libre albedrío, vamos a decir que cada persona es la dueña de sus acciones y debe ser responsable por eso, entendido una persona en condiciones de tener esa capacidad de culpabilidad por la edad y por muchas otras razones. Bien, dado lo cual, pudimos actuar de otra manera y no lo hicimos. O sea, libertad de la voluntad. Y en un extremo determinista vamos a tener, bueno, un extremo determinista. Nadie sería culpable, responsable de nada en algún extremo, si lo llevamos a ese extremo, ¿me entienden? O sea que cualquier acción humana sería culpa de nadie. Pero la realidad es que nosotros no nos podemos mover en esos extremos, porque la intuición criolla que todos tenemos sobre que la culpabilidad consiste en poder hacer responsable de algo a alguien, atribuirle algo a alguien, un hecho a alguien, dado eso, vamos a ver en cada caso concreto si hay o no culpabilidad. No nos vamos a poner a discutir sobre nunca va a haber porque todo está determinado y la persona no puede, digamos, no tiene ningún margen de libertad, o siempre vamos a poder decir que hay culpabilidad porque siempre hay un margen de libertad. No. Lo vamos a ver en cada caso concreto, fuere lo que fuere que pensemos de este asunto. Entonces, la realidad es que si tenemos un sistema penal, si tenemos sistemas normativos de regulación del goce, como la religión, como la moral, como el derecho, es porque tenemos una idea de culpabilidad. Y eso siempre implica que en determinadas circunstancias, sean subjetivas u objetivas, un hecho puede ser atribuido a alguien. Puede que no, pero puede que sí. Lo vamos a ver en cada caso. Entonces esto nos va a llevar, y llevó al pensamiento penal, a desarrollar distintas teorías sobre la culpabilidad. Algo ya habíamos hablado en el video anterior, Jacobs, Roxin, pero me quiero retrotraer a fines del siglo XIX, principios del XX. Hasta principios del siglo XX predominaba una teoría psicológica sobre la culpabilidad, teoría alemana, pero muy adherida en todas partes. ¿Qué era una teoría psicológica sobre la culpabilidad? Bueno, se fundaba en que había una relación especial de tipo psicológico entre el autor y su hecho. El hecho era objetivo, ya estábamos hablando de derecho penal moderno, era un hecho objetivo. Bien, y de esa objetividad surgía la dinámica del hecho. Pero había también una relación psicológica entre el autor y su hecho, que habilitaba alguna especie de indagación de ese orden. Entonces la imputabilidad, eso que decimos, ¿es imputable o no? ¿Se acuerdan de Barreda, el asesino de toda su familia? Cuando comenzó el juicio de Barreda, se planteó la defensa, lógicamente, que, bueno, sostenía la inimputabilidad del señor Barreda.
no discutía que había hecho lo que había hecho, de ninguna manera, estaba completamente acreditado, e incluso muy interesante que ese actuar había sido doloso, pero decía, no hay capacidad de culpabilidad porque este señor es inimputable, con argumentos en su salud mental, etcétera, etcétera. Bueno, digamos, el tribunal, acertadamente, en mi opinión y en la de muchos otros, dijo que Barreda era una persona perfectamente imputable. Y así fue juzgado y condenado. Imputable. Quiere decir, tenía capacidad de culpabilidad. Bueno, en la teoría psicológica de la culpabilidad, esa capacidad de culpabilidad era un presupuesto de la culpabilidad, ¿me entienden? Algo que estaba previo, fuera, esa capacidad de culpabilidad, que a veces estaba excluida completamente y a veces había que determinarla. Y la culpa y el dolo, la culpa es la imprudencia, la negligencia, la impericia. Y el dolo es el conocimiento. Entonces, ¿qué decían los de la teoría psicológica de la culpabilidad? Que la culpa y el dolo eran formas de la culpabilidad. Bueno, vino el señor Frank, un gran científico del que les quería comentar, para terminar con este tema, que cambió completamente este punto de vista. Este gran científico alemán, en 1907, escribió un libro sobre estas cuestiones, y ahí quedó formulada lo que hoy es una teoría indiscutida, la teoría normativa de la culpabilidad. Hoy no hay en el ámbito penal, en general, nadie que sostenga teorías psicológicas de la culpabilidad. La culpabilidad como concepto está totalmente normativizado, y eso se lo debemos al gran científico Frank, que observó cuestiones como que la culpa y el dolo no eran formas de la culpabilidad, sino que estaban en el tipo penal, atención, en el tipo penal, y muchas otras observaciones que cambiaron completamente la teoría del delito, y dijo que lo que importa es la reprochabilidad del autor en el caso concreto. Por eso nosotros tenemos que determinar primero la capacidad de que haya culpabilidad. En algunos casos desplazada completamente, en otros no, lo veremos. Después que haya una actuación dolosa o culposa, pero eso ya está en el tipo penal, que el hecho sea doloso o culposo. Bien, y lo más importante, que una conducta adecuada a derecho sea exigible, o sea, que hayamos podido realizarla o debido realizarla o pudiéndola realizar. Exigibilidad. La culpabilidad es normativa, lleva implícito eso de que podemos echarle la culpa de algo a alguien. Para eso debe ser exigible una conducta adecuada a derecho, y debemos ver que haya capacidad y, por supuesto, una actuación dolosa o culposa. Y ya dolo y culpa no fueron más formas de la culpabilidad. Bueno, acá terminamos. Este tema da para mucho, pero yo lo quiero terminar acá. Lean a Kafka y nos vemos en la próxima. ¿Qué es el Estado? No tengo mucha idea ya. Vamos a ir estudiando. Gracias.